De la Comisión de Presupuesto, proyecto de ley 10.413. Se propone modificar la ley 32.185, ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2025. La Junta de Portavoces, con fecha 22 de mayo de 2025, acordó la ampliación de agenda. Señores congresistas, se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Presupuesto. Con relación al tema, la Comisión de Defensa Nacional ha presentado un dictamen aprobado por unanimidad, por el cual se inhibe de pronunciarse respecto del proyecto de ley 10.413. Tiene la palabra la congresista Camones Soriano, presidenta de la Comisión de Presupuesto, hasta por 10 minutos. Muchas gracias, presidente. La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República aprobó por unanimidad en su 25ª sesión extraordinaria llevada a cabo el 6 de mayo del presente año el proyecto de ley 10.413, propuesta que tiene como objeto modificar la 118ª disposición complementaria final de la ley 32.185, que corresponde a la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2025. Con la finalidad de disponer de modo excepcional el proceso de cambio de grupo ocupacional y de la línea de carrera del personal asistencial profesional de auxiliar técnico a profesional de salud del Ministerio de Defensa. Señores colegas, señor presidente, el problema público será descrito a través de las siguientes variables. Primero, actualmente la 118ª disposición complementaria final de la referida Ley de Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2025 regula el cambio de grupo ocupacional a cambio de línea de carrera, pero solo del personal adscrito al Ministerio de Salud, sus organismos públicos y las unidades ejecutoras de salud de los gobiernos regionales, lo que deviene en una exclusión injustificada del personal asistencial de salud del Ministerio de Defensa. En efecto, esta norma citada en los términos en los que está planteada deviene en una situación de desventaja y sobre todo de desigualdad del personal asistencial de salud del Ministerio de Defensa, al impedírsele su desarrollo profesional y el respectivo ascenso, contraviniendo el Decreto Legislativo 276, que es la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público. En ese orden de ideas, resulta claro que el personal asistencial profesional, técnico y auxiliar de salud del sector defensa tienen derecho también a gozar de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que les aseguren oportunidades iguales para ser promovidos a través del cambio de grupo ocupacional y cambio de línea de carrera, en los mismos términos que el sector salud, situación que no es contemplada en la 118ª disposición complementaria final de la Ley 32.185. Restricción que al afectar sus derechos constitucionales a la igualdad y a la promoción en el empleo deviene en injustificada y por lo tanto inconstitucional. Señor presidente, señores colegas, esta iniciativa aborda la problemática en base a las siguientes propuestas de solución. Primero, frente a la problemática identificada y expuesta, surge la necesidad de adoptar medidas concretas a fin de superar la situación de desigualdad y restricción del derecho a la promoción en el empleo del personal asistencial profesional, técnico y auxiliar de salud del sector defensa, a consecuencia de la aplicación de la citada norma. Segundo, consideramos que es necesaria la modificación de la 118ª disposición complementaria final de la Ley 32.181, a fin de disponer de modo excepcional el proceso de cambio del grupo ocupacional y de la línea de carrera del personal asistencial profesional de auxiliar técnico a profesional de la salud del Ministerio de Defensa. Tercero, cabe resaltar que la propuesta de mención no solo optimiza el derecho a la promoción en el empleo de los servidores referidos, así como del derecho a la igualdad en el ámbito laboral, sino que además cuenta con la opinión favorable del sector defensa, resaltándose la protección de la estabilidad jurídica y laboral del personal de salud en el Ministerio de Defensa, permitiendo que los procesos de cambio de grupo ocupacional se realicen de manera justa y ordenada, reforzando el compromiso del Estado con la profesionalización del personal de salud y asegura además que las necesidades particulares de cada sector sean atendidas con precisión, en línea con el marco legal más adecuado de acuerdo a cada situación.
Es importante precisar que la propuesta en mención no conllevaría a ocasionar gasto público adicional al Estado, dado que se está facultando al Ministerio de Defensa para llevar a cabo los cambios de grupo ocupacional y de línea de carrera dentro del marco presupuestario vigente, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público, por lo que no se vulnera de esta manera el artículo 79 de la Constitución Política del Perú. Señor presidente, señores colegas, con lo expuesto, la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República da por sustentado el dictamen y solicitamos, señor presidente, que el mismo se someta a debate y posterior votación. Muchas gracias. Gracias, congresista Camones. Como el dictamen ha sido aprobado por unanimidad, cada grupo parlamentario tendrá un máximo de 2 minutos para que exponga su posición en aplicación de lo dispuesto en el tercer párrafo del inciso B del artículo 55 del reglamento. Tiene la palabra el congresista Alex Paredes como autor hasta por 3 minutos. Gracias, presidente. Solamente para recordar y poner en contexto, ya los profesionales de la salud que trabajan en este sector de las Fuerzas Armadas, este Congreso de la República en su momento escuchó y atendió. Lamentablemente, en el periodo final de la legislatura pasada, y específicamente en diciembre, la autógrafa fue trasladada hacia el Poder Ejecutivo con la debida antelación. Todos sabemos que tienen 15 días para 2 hechos. O se ordena la publicación al Diario Oficial del Peruano o se observa la autógrafa de ley. Ni lo uno ni lo otro. Se dejó vencer los 15 días y luego retornó al Congreso de la República esa autógrafa de ley. Y ya teníamos avanzado el mes de diciembre. Y se ordenó su publicación con el ánimo de apoyar y atender a estos profesionales de la salud. Y se publicó en su momento la Ley 32.244. Pero ese acto de progresividad profesional estaba determinado para el año fiscal 2024. Los tiempos ganaron y no se pudieron hacer ese desplazamiento, ese ascenso de esas personas. Razón por la cual tuvimos que volver a presentar el mismo proyecto de ley para buscar que eso que ya se había reconocido el año próximo pasado se tenga que dar en el año fiscal 2025. Y allí hay que reconocer la celeridad y sobre todo la empatía de la Comisión de Presupuesto, que ha recibido en reiteradas oportunidades a los profesionales de la salud. Y se ha hecho posible de manera concertada con la Comisión de Defensa, donde la presidenta también recibió a los profesionales de la salud y entendieron lo injusto de no haberse podido aplicar en su momento esta ley 32.244. Dicho esto, lo único que buscamos el día de hoy es que aquella aspiración que tenían los profesionales de la salud que atienden a las personas de las Fuerzas Armadas, el día de hoy tengan un gesto para que tengan un resarcimiento, que es solamente entender que los profesionales que trabajamos en diversas instituciones públicas también tenemos derecho a la progresividad. Y así como hay en MINSA y en otras instituciones de salud, también lo hay en las Fuerzas Armadas. Y lo bueno es que este proyecto, esta autógrafa, tiene opinión favorable del Ministerio de Defensa y, como bien lo ha manifestado la presidenta de la comisión, tiene el presupuesto correspondiente. Gracias, presidente. Gracias, congresista Paredes. Congresista Roberto Quiabra, 2 minutos. Gracias, señor presidente. Buenas noches. Efectivamente, como muy claro lo ha señalado la presidenta de la comisión y el congresista Alex Paredes, se trata de remediar una injusticia. Si bien se dio la ley 32.185 que permitía el cambio de grupo ocupacional y cambio de línea y carrera al personal de salud, se omitió lo de defensa. Se omitió lo de defensa y, como bien se ha señalado, este Congreso lo aprobó, pero como el Ejecutivo dilató el tema, después le dijeron búsquese un nuevo proyecto porque el presupuesto del 24 ya terminó. Esto no va a generar ningún gasto adicional, esto lo que hace es reconocer los mismos derechos. Los profesionales de salud de todos los sectores son iguales porque realizan el mismo trabajo, tienen las mismas exigencias y tienen los mismos requisitos para ascender o para cambiar de grupo ocupacional.
Yo agradezco la presentación de este nuevo proyecto y espero que todos nos acompañen a remediar esta injusticia. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Quiabra. Bien, concluye el rol de oradores. Tiene la palabra la congresista Camones Orano, presidenta de la Comisión de Presupuesto. Señor presidente, queremos también incluir una disposición complementaria en este proyecto de ley para asegurar la sostenibilidad de los proyectos de inversión incluidos en el anexo 8 de la Ley de Presupuesto del 2025. Con el fin de garantizar la continuidad de estos proyectos de inversión incluidos en este anexo, se autoriza a los gobiernos locales a cargo de los proyectos de inversión incluidos en el referido anexo a otorgar de forma previa a la convocatoria de selección, en caso de ejecuciones contractuales que superen el año fiscal, una constancia de previsión de recursos hasta por el monto resultante de la diferencia de la cuantía de la contratación o del valor referencial de la convocatoria y el presupuesto institucional modificado del 2025. Dichas constancias, señor presidente, respecto a la previsión de recursos, se van a financiar con cargo a los recursos del presupuesto institucional de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales, respectivos para el año fiscal 2025. Pero para dicho fin, los gobiernos regionales y gobiernos locales van a comunicar al Ministerio de Economía y Finanzas hasta el 22 de agosto del presente año el listado de inversiones con los importes de previsión otorgados a partir del año fiscal 2026, a fin de que sea el MEF quien asigne dichos importes en los respectivos presupuestos institucionales de los gobiernos regionales y los gobiernos locales, que en aplicación del presente artículo hayan emitido las constancias de previsión de recursos respectivos. Esto con el fin de garantizar que los proyectos de inversión a los cuales no se les ha asignado el 100% de presupuesto tengan esa continuidad y sobre todo se asegure el presupuesto para la totalidad de la obra. Esta disposición vamos a incluirla y en ese sentido, señor presidente, después del debate del dictamen recaído en el proyecto de ley 10.413, que es la ley que modifica la 118ª disposición complementaria final de la ley 32.185, se ha presentado este texto sustitutorio, el cual contiene precisiones de técnica legislativa que no cambian el sentido del texto aprobado en la comisión. Por las consideraciones expuestas, señor presidente y señores colegas congresistas, solicito que se someta a votación el texto sustitutorio presentado. Gracias. Bien, gracias, ya terminó el debate, congresista. Excepcionalmente, 1 minuto. Gracias, presidente. Efectivamente, el proyecto de ley 1041-13, ley que modifica prácticamente la ley de presupuesto del año 25, 32.186. Presidente, para poder hacer de conocimiento, en atención al texto sustitutorio del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuentas Generales de la República, porque lo que se propone la ley que modifica la ley 32.186, ley de presupuesto del sector público, año fiscal 2005, y por encontrarnos a puertas de elecciones generales 2025, lo que implica que nuestro organismo, es decir, el JN, Sistema Electoral, cuenta con los mecanismos y recursos necesarios para el desarrollo de las actividades que permitan cumplir a cabalidad con el programa electoral. Solicito se incorpore el artículo 2 con el siguiente. Congresista, el debate ya había concluido, la presidenta ya ha recogido los aportes y ya ha presentado a la mesa un texto sustitutorio. En todo caso, por favor, manifieste su posición en el voto. Bien. Finalizado el debate, por favor, siempre se marca su asistencia para proceder a votar. Señores congresistas, estamos pasando lista. López Morales presente. Señores congresistas, estamos pasando lista. Santisteban presente.
Muñante presente. Señores congresistas, estamos pasando lista. Taipe presente. Santisteban presente. Valer presente. Consignado, congresistas. Señores congresistas, estamos pasando lista. 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 Han registrado su asistencia 94 congresistas. Más Segarra, López Morales, Santisteban, Muñante, Taipe y Valer al voto. Han marcado en total 100 congresistas al voto. Señores congresistas, estamos en votación. Debido a que esta es una votación calificada y el número de congresistas presentes es de 100, se requiere 51 votos a favor para la aprobación de esta modificación. Varas a favor. López Morales a favor. Varas a favor. López Morales a favor. Presidente Córdoba a favor. Asistencia y votación. Gracias. Portalatino a favor. Consignado, congresistas. Valer a favor. Taipe a favor. Santisteban a favor. Señores Pelosi a congresistas, favor. estamos en votación. Muñante a favor. Pati Chirinos a favor. Señores congresistas, estamos en votación. Eri a favor. Santisteban a favor. Señores congresistas, estamos en votación.
Señores congresistas, estamos en votación. Votación cerrada. Han votado a favor 84 congresistas, 0 en contra, 5 abstenciones. Más a favor: Limachi, Varas, López Morales, Córdoba, Portalatino, Valer, Santisteban, Rospigliosi, Muñante, Juárez Gallegos, Chirinos y Gerí. En consecuencia, Valer, a favor. más Valer. Ha sido aprobado el texto sustitutorio de la Comisión de Presupuesto que modifica la Ley 32185, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2025. Señores congresistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 78 del Reglamento del Congreso, el proyecto no requiere de segunda votación. Siguiente tema.